Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Es la propia Organización Mundial de la Salud en 2018 que integró la etiqueta trastorno por comportamiento sexual compulsivo para denominar la enfermedad de aquellas personas que acuden a consulta con un descontrol en su conducta sexual que no pueden parar. Y ha habido mucha gente famosa, Carmen, que ha dado la voz de alarma. Quizás el más notable fue Michael Douglas, que confesó ya hace más de una década que él tenía una adicción al sexo y que lo estaba intentando tratar, pero la historia cuenta que había también esto. Algunos dicen que en el rey Salomón, otros dicen que en el faraón Ramsés II, Calígula es famoso por ello, Nerón, Felipe V de España, Alfonso XIII también se le endilga la coletilla, y gente más cercana a lo nuestro hoy, como puede ser Britney Spears, que también lo ha confesado, aquel actor que hacía de Kung Fu, Carradines, Charlie Sheen, que es otro actor importante, Robert Jr. Downey, que también lo confesó, y Tiger Woods, el gran golfista, también lo ha dicho, de manera que cada vez que una figura de estas confiesa una adicción, puede ser que abran puertas a otras personas que están padeciendo esta situación que no es agradable, Carmen, porque habrá gente que dice, oh, pero qué maravilla, alguien que utiliza esa ventana hacia el gozo y el placer de manera frecuente, pero aquí estamos hablando de cuando se te pasa la mano, ¿no? Y hay algunas señales que podemos ver, es esa sensación de haber perdido el control en esa conducta, y son gente que por épocas se esfuerzan en abandonar los comportamientos sexuales y no pueden, no lo logran, y no es el placer la principal razón de vivir continuamente buscando estas experiencias, porque al final hay mucha frustración de por medio, porque se están tapando muchas cosas a través de aquel vértigo que puede producir el camino hacia el orgasmo, ¿no? Y tiene consecuencias muy graves, Carmen, de todo tipo. Si uno se pone a mirar las consecuencias, hay consecuencias personales, porque el modo de pensar y entender la sexualidad está totalmente distorsionado, y aparece concomitantemente una pérdida de autoestima, de confianza en ti mismo, en otras áreas de tu vida, sentimientos de incapacidad, alteraciones del bienestar personal, humillaciones, desprecio, vergüenza, culpa. En términos económicos, hay gente que puede llegar a perder el empleo, que puede tener gastos excesivos o imprudentes, que puede ser objeto de chantajes y de fraudes. En términos interpersonales hay rupturas sentimentales, pérdida de confianza de la pareja en el otro, en fin, y eso puede producir un daño emocional, puede llevar a un aislamiento social de esa persona cuando le cae ya el estigma, sobre todo, Carmen, si son mujeres. Y también hay consecuencias médicas. Yo he recibido en lo que llevo ya en el país varios casos, y son personas que frecuentemente padecen de enfermedades de transmisión sexual, pueden tener distorsiones cognitivas, disfunciones sexuales que vienen como consecuencia de ese abuso, de mezclar con adicciones a la cocaína, por ejemplo, y el uso de Viagras, porque llega un momento en los hombres que no están funcionando. Popper, que es otra sustancia muy peligrosa que se utiliza para producir una especie de falta de aire y que se supone que produce más placer. En fin, esto le arruina la vida a cualquiera. Y fíjate cómo eso que parece un espacio de placer se convierte en una especie de sufrimiento y de tortura, ¿no? Y el individuo está cada vez más deteriorado. Hay, como todo, escalas, porque, por ejemplo, una persona que sufra de masturbación compulsiva, como en una ocasión se me acercó un alumno que me dijo, no puedo parar de ver pornografía en el celular y esto me está afectando a nivel de mis estudios y de todo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Me preguntaba un muchacho de 20 y pico de años. Digamos que esa es una parte que puede agotarte
pero que no tiene repercusiones sociales tan graves. Sí la tiene más cuando hay ese segundo escalón, que es la promiscuidad prolongada de parejas, varias parejas en un día, parejas de gente desconocida que tú pagas o que encuentras a través de unas aplicaciones, Carmen, cada vez más especializadas, que incluso tienen su plataforma premium, si tú quieres que las cosas sean más directas y más rápidas, gente que sale de madrugada a encontrarse con un desconocido y que en ocasiones pueden encontrarse con asaltos, con amenazas de muerte y con todo tipo de gente perversa que puede hacerle daño, ¿no? Pero no piensan en esas consecuencias porque van como autómatas buscando ese momento, ¿no? Gente muy dependiente de la pornografía, dependencia del sexo telefónico o del cibersexo. Y claro, la OMS advertía ya en el 2018, Carmen, porque eso que antes le costaba a un hombre, porque es más frecuente, de cada 10 hombres hay 7 mujeres, mucho más frecuente en hombres que en mujeres, aunque también se produce en mujeres, es más difícil de parar cuando ya tú no tienes que empezar el cortejo, ir a un local de alterne a conocer a alguien, sino que a través de una aplicación tú empiezas a intercambiar en sexting materiales y basta eso para que inmediatamente tú hagas una cita. En nuestro país, además, se practica el sexo público. Uno se entera y me voy a reservar los lugares por respeto a quienes confiesan este tipo de cosas en consulta, que me obligan entonces a una cierta discreción, pero hay lugares en donde todas las personas que están atrapadas dentro de esta adicción buscan esos lugares, e imagínate lo que tú puedes pescar en términos de enfermedades, de riesgo a tu imagen pública, etcétera, etcétera. Hay estadísticas que son alarmantes, Carmen. Por ejemplo, la OMS decía que esto afecta a un 10,3% de hombres, como dije ahorita, y un 7% de mujeres en la población general, y alrededor de un 87% de los pacientes tienen dificultades con el control del uso de pornografía, y entre un 15 y un 20% conductas sexuales como sexo de pago, infidelidades, en fin. Esto tiene un trasfondo que, si bien es cierto que puede derivar, Carmen, en un tema delictivo, si se trata de acoso o de violación, aquí no estamos para ocuparnos de esa parte que por supuesto tiene que existir cuando se viola el derecho y la integridad de otra persona, pero a los psicólogos nos toca ver la patología. Y ver la patología desde el punto de vista de querer ayudar a la persona que padece esto, más allá de las connotaciones morales y más allá de las consecuencias legales que puedan tener. Y cuando uno mira con más cuidado, por ejemplo, un estudio clínico que se realizó en el 2002, se observó que estas personas suelen haber sido abusadas. En concreto, se observó que el 97% había sufrido abuso emocional. Era una muestra bastante numerosa en este estudio. El 81% abuso sexual y el 71% abuso físico en la infancia. Son personas que ya están muy heridas, que andan con esa herida sin haberla trabajado, sin muchas veces el reconocimiento de la familia. Hay veces, por ejemplo, en el caso de una persona que traté, era un hermano, y llegó un momento en que en la terapia él llegó a entender que él no era el culpable y lo confesó en su familia, y no pasó nada, Carmen. Absolutamente nada. Ni se le reprimió al hermano, ni se le planteó nada. Solamente la madre comentó que quizás su hijo era homosexual. Se le había pegado, entre muchas comillas, esa enfermedad por culpa de ese hecho, pero al infractor, que era más adulto que mi paciente, no le pasó absolutamente nada. Y se soterra, a veces son el propio padre, un tío, alguien muy cercano. Cada vez que hablamos de abusos sexuales en la infancia o de cualquier tipo de abuso en la infancia, las consecuencias en la vida adulta, no solamente la paga la propia persona, sino que eso puede repercutir en terceros y convertirse en una cadena, porque entonces cada abusado puede o bien adquirir la famosa indefensión aprendida,
de la que hemos hablado aquí, o bien convertirse en un perpetrador de los mismos hechos, ¿no? Se ha estudiado desde la neurobiología y se han visto alteraciones similares en el cerebro a las que provocan otras adicciones a sustancias y o comportamientos. Es decir, no hay, en el fondo, ninguna diferencia entre una adicción u otra. Estamos hablando de una mente adicta que busca en ocasiones gestionar sus emociones, su sensación de fracaso, su sensación de angustia, de nerviosismo, con ese comportamiento que busca un placer rápido, como ocurría cuando hablamos del juego compulsivo y con cualquier otra conducta, solamente que aquí estamos hablando de un deterioro que, como fui enumerando, atraviesa todas las áreas de la vida de un individuo, ¿no? Y esta sociedad lo pone más difícil. Cada vez que metemos a Internet de por medio, Carmen, todo se facilita y es mucho más difícil, así como el consumo de droga. Se pueden ver en plataformas, gente en TikTok vendiendo. Aquí las autoridades a veces sufren de esa frase muy dominicana, cuando tú hablabas de lo que está pasando en Villavasque, ¿no? Si usted supiera que yo no me doy cuenta, acaban diciendo. Las autoridades, en cierta manera, claro. Medio ambiente, esa es la respuesta absurda. Cuando sabemos, Carmen, que aquí hay ministerios que tienen acceso a imágenes a satélite y que pueden saber si se está extrayendo arena de algún río, si hay una candelita prendida en la costa en la noche, lo que sugiere quizás que hay trapicheo de droga, y hay un control vía satélite. Es decir, es imposible que tú no quieras encontrar una persona con las cámaras que hay en las calles o ver en qué estado está el país en términos forestales desde el aire, desde un satélite, desde muy lejos, ¿no? Y se pagan esos servicios, y de hecho en agricultura y otras entidades es muy fácil acceder a ese control. Entonces ya no hay justificación para decir yo no me doy cuenta. Y bueno, volviendo a nuestro tema de hoy, ¿cómo uno reconoce entonces, Carmen, que una persona está que no va a pedir ayuda, que a lo mejor está cerca de nosotros, está presentando este descontrol que se llama el comportamiento sexual compulsivo? Pues mira, son personas muy impulsivas en general, que cuando quieren algo lo quieren corriendo, y tienen una falta del control inhibitorio, no saben aguantarse, tienen cambios de estado de ánimo, irritabilidad, a veces hay oculta una depresión, sienten ansiedad, se frustran con mucha facilidad, tienen muy a menudo presencia de enfermedades de transmisión sexual, dependencia de la tecnología, van a presentar, como el caso de ese estudiante que te comenté, bajo rendimiento académico o laboral y absentismo frecuente, consumo de otras drogas, dificultades en esa regulación emocional, fuertes inclinaciones a buscar novedades o sensaciones novedosas, dificultades también para expresar esas emociones, un lenguaje excesivamente sexualizado, de doble sentido, una coquetería que molesta cuando tú no estás en eso. Es el paciente también, cuando tú lo tienes delante, que te da más detalle de que se necesita. Yo recuerdo que uno de ellos me decía, parece que a usted la pone incómoda, y yo le contesté, no se trata de que yo me sienta incómoda, es que hay detalles que no son necesarios, ¿no? Porque también buscan colonizar la atención del terapeuta y erotizar todo tipo de vínculo. Tienen, por supuesto, Carmen, problemas de estabilidad en la pareja, porque cuando la pareja averigua este comportamiento que apenas se ve desde fuera como un cornudo, una persona con infidelidades compulsivas, muy a menudo vamos a encontrar también esta adicción. Hay poco interés en ocasiones de estas personas en las relaciones sexuales con su propia pareja, o también han habido casos en que esa persona puede ser monógama y tiene una demanda exagerada a la pareja que la exaspera, porque los niveles de líbido que puede tener la otra persona pueden ser más normalizados, y entonces te preguntan, pero que esta persona pretende que estemos en esto todo el tiempo, ¿no? Y es perturbador, yo diría que hasta desagradable para el que no está padeciendo ese trastorno. Y el remedio, Carmen, es complicado. Mi experiencia con las adicciones, de hecho yo no trato adicciones a sustancias, pero cuando me llegan estos casos que hay un trauma tan fuerte detrás,
pues yo no puedo decir que no, ¿no? Y normalmente no es lo primero que te cuentan. Llegan por inestabilidades anímicas o por que ha estallado un lío en la pareja, y entonces van buscando ayuda por esa situación, y posteriormente entonces tú empiezas a ver señales y a lo mejor una confesión cuando ya cuentan lo que les está pasando, ¿no? Hay, en ocasiones, combinarlo con algún tipo de medicación, por ejemplo, el Prozac se ha revelado cuando hay un problema depresivo detrás, algunas benzodiazepinas. Hay algunos psiquiatras con los que yo trabajo que utilizan antipsicóticos a bajas dosis para inhibir ese comportamiento fuera de control. En ocasiones se utilizan anticonvulsionantes. Mi observación es que, claro, ellos sueltan la medicación con mucha facilidad. Es un paciente que va a entrar y salir de terapia, va a entrar y salir también de los médicos que tratan las enfermedades venéreas, y van a entrar y salir también de la supervisión de un psiquiatra. Son poco constantes porque basta y sobra con que se agregue un estresor más a la vida cotidiana para que vuelva otra vez el ciclo, ¿no? Y es muy penoso, Carmen, ver cómo hay muchachos jóvenes de 20 años que si no es con Viagra no funcionan porque han llegado a un abuso, porque en ocasiones, Carmen, no tienen ganas. No es el impulso, el morbo lo que los lleva, sino esa conducta desenfrenada que ya no pueden controlar, y muchas veces regresan de la experiencia de haber tenido 5 o 6 parejas en un día, agotados, igual de vacíos que cuando empezaron su periplo. Entonces, mucha atención porque las consecuencias son terribles, y cuando se concentran en su proceso, como en una ocasión que fue un chico que antes de que fuera a buscar al encuentro a través de aplicaciones de estas personas, de estos compañeros de ruta, personas adictas también, por eso la probabilidad de que haya ahí enfermedades de transmisión sexual es altísima. Pues él anotaba en un cuaderno que él iba sintiendo, y era una sensación de vacío, una sensación de desesperación, un cuestionamiento por la procrastinación en todas las cosas que eran importantes, y un futuro que veía muy negro porque no se creía capaz de salir de esa burbuja. Sin embargo, cuando lograba contenerlo, se sentía muy contento porque lograba esa hiperactividad, diseminarla. Él es artista, entre otras muchas facetas hermosas y productivas que tiene en su vida, ¿no? Entonces pongo sobre la mesa estas cosas que están pasando en esta sociedad posmoderna, que eran anecdóticas en los pueblos y en las ciudades, pero que se han vuelto el pan de cada día para mucha gente. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.